La campaña por la consulta terminó y el sí barrió al no, al menos en los medios y las redes sociales. La necesidad de terminar definitivamente con el correísmo hizo de esta campaña una trinchera política en la que los medios decidieron tomar partido en pos de borrar de un tajo un régimen de propaganda y censura. El apoyo benevolente al presidente Moreno por parte de la opinión pública, sin embargo, no es un cheque en blanco, como diría uno de los personajes que apareció en un video por el sí que circuló esta semana. Se trata de un apoyo que finalmente fue condicionado al desenlace de la pregunta sobre el Consejo de Participación Ciudadana. El mensaje, una vez más, te apoyamos pero te vigilamos. Esto de todas maneras no fue suficiente para que los medios cumplieran su rol crítico e interpelador del poder. Y aunque es entendible que hayan tomado partido después de una década de represión y acallamiento de la libertad de expresión y de prensa, no es menos cierto que hay un vacío ético en el hecho de que los medios de comunicación pasaron de ser antagonistas del oficialismo a alinearse con el poder. Ahora, si bien lo que menos buscó el discurso oficial reproducido por los medios fue el de un voto consciente, porque claramente no conviene, la idea del voto crítico empezó a circular en ciertos espacios, e incluso a través de un video que circuló esta semana en el que diversos personajes llamaban a la reflexión previa al voto por el sí. Sin embargo, parecería que el llamado a ese voto era solo para unos pocos, y esos pocos serán los encargados de observar los próximos movimientos. Y es que justamente el después de la consulta es de lo que nadie habló durante este proceso de campaña. Hay una incertidumbre y un desconocimiento acerca de los posibles escenarios futuros, mismos que ni los medios, ni el oficialismo, ni la oposición, ni la ciudadanía se han planteado. Hay un vacío en cuanto a la agenda postconsulta, como lo dijo Alfredo Pinargote en un comentario editorial esta semana, así como una ausencia del plantearse un panorama alterno en caso de que ganase el no en alguna de las preguntas. Se está dando por sentado el triunfo del sí. En la agenda mediática, ninguna de estas interrogantes ha aparecido ni se ha cuestionado acerca de ellas a actor político alguno. Por lo tanto, el balance final es que se produjo un importante vacío de información y análisis en este proceso, y esto debería subsanarse luego de conocerse los resultados de la consulta. Ahora es cuando la ciudadanía, los medios y la opinión pública deben estar alerta y empezar a exigir claridad y transparencia en cuanto a la reestructuración de la institucionalidad del Estado. Pues finalmente de eso se trata esta consulta. Esperemos. Y bueno, esta fue la entrega de este análisis sobre el tratamiento mediático del proceso de la consulta. Gracias por habernos acompañado. Y bueno, estamos nuevamente con Desiree Yepes, editora de Ecuador Chequea, para terminar de analizar las preguntas de la consulta. Desiree, en la pregunta acerca de la reducción de la zona de explotación del Yasuní, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles serían los escenarios? Bueno, la aprobación de la pregunta 7 en realidad genera más dudas que certezas, pues es la única que no contiene anexos y por lo tanto no hay claridad en cómo se aplicaría ni cuándo se aplicaría el mandato popular en caso de que el próximo 4 de febrero la gente se pronuncie favorablemente. Esta es una pregunta que está compuesta por dos aristas. La primera es la reducción del territorio de explotación petrolero. Esto quiere decir que se pasaría de 1.000 hectáreas que se explotarían a 300 en caso de que se apruebe. Sin embargo, es importante también saber que esta posibilidad se contradice si se toma en cuenta que existen estudios de colectivos como lo son Geografía Crítica que han determinado que en la actualidad en el Parque Nacional Yasuní ya se encuentran afectadas más de 300 hectáreas. Por lo tanto, tampoco se están midiendo los efectos que se relacionan con la acción expansiva de la extracción petrolera. ¿Qué significa esto? Los efectos sociales del ruido, el desbordamiento de aguas contaminadas que llegan hacia fuentes de agua natural. Eso por una parte. Y por otra parte, también se somete a consulta la posibilidad de ampliar en 50.000 hectáreas la zona intangible del Parque Nacional Yasuní. El Parque Nacional Yasuní actualmente está comprendido de aproximadamente 1.022.000 hectáreas en la totalidad de su territorio. De esta totalidad, 780.000 hectáreas son las consideradas intangibles y son las zonas donde habitan los pueblos Tagaeri y Taromenani en aislamiento voluntario. Si los ecuatorianos nos pronunciamos favorablemente con esta pregunta el próximo 4 de febrero, quiere decir que a estos 780.000 hectáreas se le sumarían 50.000 hectáreas más, pero lo que no queda claro es cuál es el criterio técnico para determinar dónde se ubicará estas 50.000 hectáreas, ni a qué se refiere, o mejor dicho, cómo se determinó esta extensión territorial.
Por lo tanto, si es que se aprueba la pregunta 7, no queda claro tampoco cómo se garantizará el cumplimiento de los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario, ni tampoco los de la naturaleza en sí mismo. Bueno, muchas gracias, Desiree. Con eso concluimos esta entrega. Muchas gracias por su atención.